Imagina que estás de pie en una costa escarpada, donde el viento sopla sin descanso desde el Atlántico y las olas golpean formaciones rocosas antiguas con una precisión casi imposible. Pero, ¿y si en ese mismo lugar existiera algo capaz de cambiar por completo todo lo que creemos saber sobre la historia, la ciencia e incluso sobre nosotros mismos? Quédate hasta el final porque esta historia no te va a soltar. Y si quieres saber cómo continúa todo esto, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque esto apenas está comenzando. En la costa del norte de Irlanda se elevan columnas de piedra que parecen demasiado perfectas para ser naturales. Este lugar es conocido como la Calzada del Gigante. Hace poco, expertos irlandeses informaron sobre un suceso que dejó a científicos experimentados completamente en silencio. Algunos lo aceptaron, otros prefirieron no volver a hablar de ello jamás. Un operador de dron grabó algo que parecía imposible. Una losa de basalto de unas 20 toneladas se movió como si fuera una puerta en un acantilado que, durante más de 60 años, había sido considerado roca completamente sólida. Durante exactamente 11 segundos, aquella puerta se abrió. Y luego se cerró con tal precisión que no quedó ninguna señal de que algo hubiera ocurrido. Ese mismo día, visitantes y guardabosques afirmaron haber visto una figura, algo que recordaba a antiguas leyendas, desaparecer dentro de una especie de portal en la roca. A la mañana siguiente, arqueólogos llevaron equipos de radar de penetración terrestre para investigar. Lo que apareció en la pantalla hizo que la investigadora principal se quedara completamente inmóvil durante casi 2 minutos. No tomó notas, no cambió nada, solo miró. Lo que los datos mostraban era tan extraño que el informe oficial fue ocultado, porque algo que había estado dentro de esa roca durante 60 millones de años ya no estaba. La historia no comienza con un científico, sino con un hombre llamado Kieran Doyle, un electricista de 34 años que vivía en Dublín. Una tarde de martes del otoño pasado, decidió viajar hacia el norte porque el pronóstico indicaba cielo despejado y mar en calma. Su intención era simple: grabar algunas tomas espectaculares con su dron para sus redes sociales. Ya lo había hecho muchas veces antes: volar el dron, grabar unos minutos, elegir la mejor imagen y volver a casa. El lugar era famoso, tanto por su importancia científica como por sus leyendas. Cada año, miles de personas lo visitan. Pero Doyle no buscaba mitos, no esperaba nada fuera de lo común, y precisamente por eso, lo que grabó cambió todo. En el video se puede ver cómo una parte del acantilado se mueve, no se rompe, no se desliza, se desplaza, como una puerta. Detrás de ella, oscuridad total. El movimiento es suave, controlado, casi mecánico y dura exactamente 11 segundos. Luego la roca vuelve a su lugar, sin grietas, sin marcas, sin señales. Doyle dudó en publicar el video. Pensó que podía ser un error técnico o un efecto de luz. Lo vio varias veces. Y cada vez notaba sombras moviéndose detrás de la roca. Finalmente lo subió a internet. A la mañana siguiente, su teléfono no dejó de sonar. Geólogos, periodistas, científicos, todos querían saber lo mismo. Era real. Una de esas llamadas fue de la doctora Sarah Brennan, una reconocida geóloga que llevaba más de 15 años estudiando esas formaciones. No era alguien que prestara atención a videos virales. Al principio quiso ignorarlo, pero después de verlo varias veces, cambió de opinión. Llamó a Doyle y le dijo directamente que su video o desafiaba todas las leyes de la geología, o era el engaño más elaborado que había visto. Al día siguiente viajó al lugar. La Calzada del Gigante está formada por unas 40.000 columnas hexagonales de basalto que encajan perfectamente entre sí. Se formaron hace unos 60 millones de años, cuando lava extremadamente caliente se enfrió y creó esas estructuras tan precisas. Según las leyendas, un gigante las construyó como puente hacia Escocia. Una historia bonita, pero lo que realmente había dentro de esas rocas era algo muy distinto. Durante siglos nadie había encontrado cavidades o espacios vacíos dentro de esos acantilados. Ningún registro antiguo hablaba de algo oculto. La doctora Brennan había estudiado esa costa muchas veces. Siempre había encontrado roca sólida, hasta ese momento. Si crees que esto ya es impactante, lo que viene ahora lo es aún más. De pie frente al acantilado, con el viento golpeando y el cielo oscuro sobre ella, Brennan preparó su radar. Ajustó los sensores, apuntó hacia la zona exacta y comenzó el escaneo. Lo que apareció en la pantalla la dejó paralizada. Durante casi 2 minutos no se movió. Los datos no tenían sentido. Lo que siempre había sido considerado un bloque sólido de roca, en realidad ocultaba un espacio en su interior.
Una cavidad, un cuarto completamente encerrado en basalto. Pero eso no era lo más inquietante. Dentro había 7 figuras, altas, erguidas, colocadas en formación perfecta, todas orientadas hacia la puerta de piedra. No estaban caídas, no estaban dispersas, estaban de pie, como esperando. Aquí surge el problema. El basalto se forma a partir de lava fundida. No puede envolver objetos ya existentes. La única forma de que esas figuras estuvieran allí es que ya estuvieran presentes cuando la lava aún era líquida. Eso significa que han estado allí desde hace 60 millones de años. Antes de los humanos, mucho antes. Al día siguiente llegó otro experto, el Dr. Ian Gallagher, especialista en estructuras subterráneas. Era conocido por su calma, pero después de 20 minutos, sus manos comenzaron a temblar. Los nuevos escaneos mostraron algo aún más extraño. Las figuras no eran sólidas, eran huecas, como capullos, como si algo hubiera estado dentro, o quizás todavía lo estuviera. El material no podía identificarse, no debería haber sobrevivido al calor extremo, y sin embargo allí estaba, perfectamente conservado, en roca formada cuando los dinosaurios desaparecían. En cuestión de 2 días, todo se volvió secreto. Autoridades involucradas, reuniones privadas, informes ocultos. El lugar fue cerrado. Oficialmente, todo fue explicado como un efecto de luz, pero Brennan se negó a firmar ese informe. Poco después, renunció. Su última frase fue simple: "He visto suficiente". Días más tarde, volvió para hacer otro escaneo. Esperaba encontrar un error, pero cuando vio los nuevos datos, tuvo que apoyarse para no caer. Una de las 7 figuras había desaparecido, sin rastro, sin movimiento externo. La puerta nunca se abrió, y sin embargo, algo ya no estaba. Las otras 6 permanecían en su lugar, como si nada hubiera pasado, como si lo esperaran. Y eso fue solo el principio. Lo que ocurrió después llevó todo a un nivel aún más inquietante, algo que ya no podía explicarse ni siquiera con las teorías más extremas. Tras confirmarse que solo quedaban 6 estructuras dentro del espacio sellado, se decidió traer a otra especialista, esta vez enfocada en analizar energía y temperatura. La doctora Neame Callaghan, experta en imágenes térmicas, fue enviada al lugar. Había trabajado en regiones volcánicas activas y conocía perfectamente cómo se comporta el calor bajo tierra. Esperaba encontrar una explicación natural, una fuente geotérmica, restos de actividad volcánica o algún tipo de flujo de agua caliente. Era una mañana fría, el aire húmedo y el viento constante como siempre en esa costa. Todo parecía normal, hasta que encendió su equipo. En la pantalla aparecieron colores intensos, tonos naranjas, rojos, incluso blancos, señales claras de calor. Pero no provenían del exterior, ni de la superficie, venían del interior del espacio sellado. Las 6 estructuras emitían calor constante, 37 grados Celsius, exactamente la temperatura del cuerpo humano. Callaghan frunció el ceño de inmediato. Pensó que era un error. Revisó su equipo, reinició el sistema, ajustó los sensores. Volvió a medir. El resultado no cambió. Repitió el proceso desde distintos ángulos. Lo mismo. Tomó un segundo dispositivo completamente independiente. Mismo resultado. Las 6 formas dentro de esa roca antigua estaban calientes, estables, constantes, como si estuvieran vivas. Pero eso no tenía sentido. El calor no se comporta así, se disipa, se iguala con el entorno. Un objeto caliente dentro de roca fría pierde su temperatura rápidamente, en cuestión de horas, no de días, y mucho menos de millones de años. Callaghan dio un paso atrás, miró a los demás y preguntó seriamente si aquello era una especie de prueba o una broma. Nadie respondió, sus rostros estaban pálidos, nadie sonreía. En ese momento entendió que era real. Durante las semanas siguientes, Callaghan se aisló. No respondió llamadas ni mensajes. Cuando finalmente habló, solo dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Mientras tanto, el resto del equipo continuó con las mediciones. Se habían colocado sensores de vibración en la roca para detectar movimientos mínimos, pero lo que registraron fue algo completamente distinto. Un pulso, cada 4 segundos, constante, regular. Un patrón perfecto. Uno de los investigadores describió el ritmo como idéntico a un latido lento. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Un latido significa vida, y vida allí dentro. Era imposible. Sin embargo, los datos no dejaban dudas. Además, las lecturas térmicas comenzaron a mostrar variaciones.
De forma irregular, la temperatura subía por encima de los 37 grados, alcanzando valores más altos por breves momentos antes de volver a la normalidad. No había ninguna relación con factores externos, ni clima, ni mareas, ni actividad sísmica. Era como si la fuente de calor reaccionara por sí misma, como si algo dentro respondiera a estímulos. Los investigadores decidieron realizar escaneos cada 72 horas para observar cambios. Al principio todo parecía igual, pero poco a poco notaron algo. Las 6 estructuras se estaban moviendo, muy poco, solo unos centímetros cada vez, pero siempre en la misma dirección, hacia la puerta. La formación perfecta que tenían comenzó a romperse lentamente, ya no estaban completamente alineadas como antes. Se acercaban entre sí formando una línea dirigida directamente hacia la salida. Cuando superpusieron todos los datos de los escaneos, el resultado fue claro. Un desplazamiento continuo, lento pero real. Se estaban acercando a la puerta, y eso cambió todo, porque ya no se trataba de estructuras estáticas, se movían, tenían intención, tenían un objetivo, y lo más inquietante, parecían haber estado esperando. Durante millones de años, imagínalo por un momento, estas entidades, lo que sea que sean, han estado dentro de esa roca desde antes de que existieran los mamíferos. Han permanecido allí mientras especies enteras aparecían y desaparecían en la superficie. Han esperado a través del tiempo y ahora, en nuestra era, comienzan a moverse. Mientras miles de turistas caminan sobre esas piedras negras, tomando fotos, escuchando historias sobre gigantes y leyendas, a pocos metros de distancia hay algo que emite calor, late, y avanza lentamente hacia una salida que ya se ha abierto antes. La doctora Brennan, después de renunciar, intentó hacer público todo lo que sabía. Reunió datos, revisó cada medición, pidió a colegas de confianza que confirmaran sus resultados. Quería estar segura. Luego redactó un informe detallado y lo envió a las autoridades geológicas. La respuesta fue inmediata, rechazado. Oficialmente dijeron que sus métodos eran incorrectos, que los datos no eran concluyentes, pero extraoficialmente alguien le reveló la verdad. Si esa información salía a la luz, todo cambiaría. Nuestra comprensión del origen de la vida, nuestra historia, nuestra posición en el planeta, todo tendría que reescribirse. Poco después, todo el equipo fue retirado. Los dispositivos fueron desmantelados. El área quedó completamente restringida. Se les ordenó guardar silencio. Pero no todos obedecieron completamente. Algunos investigadores guardaron copias de los datos, registros térmicos, lecturas de vibración, escaneos completos. Todo almacenado en dispositivos protegidos. El último registro antes de que se retirara el equipo mostraba algo claro. Las 6 estructuras seguían moviéndose, seguían calientes, y una de ellas estaba ya a solo unos metros de la puerta. Su pulso era más fuerte, más rápido, como si supiera que estaba cerca de salir. Pero la pregunta más importante no es sobre las 6 que quedan, es sobre la que desapareció, la 7ª. Estaba allí, y luego no, sin rastro, sin explicación. No hay marcas, no hay túneles, no hay evidencia, simplemente se fue. ¿Dónde está ahora? ¿Bajo el océano? ¿En alguna cueva desconocida? ¿En algún lugar donde nadie ha mirado? ¿O quizá más cerca de lo que imaginamos? Las otras 6 no reaccionaron. No hubo caos, no hubo cambio. Siguen avanzando lentamente, como si todo fuera parte de un proceso, como si la 7ª solo hubiera sido la primera. Durante toda nuestra existencia hemos creído que somos los primeros seres inteligentes en la Tierra, pero tal vez no sea así. Tal vez algo estuvo aquí antes, algo que permaneció oculto en la piedra, esperando, y ahora despertando. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más inquietante, porque todo lo que ocurrió después ya no solo desafía la ciencia, sino también nuestra percepción de la realidad. Con el equipo oficial retirado y el área completamente cerrada al público, parecía que todo iba a quedar en silencio. Sin embargo, algunos de los investigadores no pudieron simplemente olvidar lo que habían visto. Entre ellos, Brennan, Gallagher y Callaghan conservaron copias de los datos, no por rebeldía, sino porque sabían que lo que habían descubierto no podía desaparecer sin dejar rastro. Las últimas mediciones antes de que todo fuera desmantelado mostraban algo claro. Las 6 estructuras restantes seguían activas. No solo mantenían su temperatura constante, sino que sus patrones de movimiento eran cada vez más evidentes. Ya no se trataba de pequeños desplazamientos casi imperceptibles. La distancia entre cada nueva medición indicaba que avanzaban con mayor decisión. Siempre hacia la puerta, siempre en la misma dirección, como si algo las estuviera guiando.
o como si supieran exactamente a dónde ir, pero lo más perturbador no era el movimiento, era el cambio en el pulso. Los sensores de vibración habían registrado desde el inicio un ritmo constante, lento, regular, pero en los últimos registros ese patrón comenzó a alterarse. El pulso se hacía más rápido, más intenso, más fuerte. No era una simple variación aleatoria, era una aceleración, como si aquello que estaba dentro de esas estructuras estuviera despertando completamente. Uno de los archivos finales mostraba una comparación clara entre los primeros registros y los últimos. La diferencia era imposible de ignorar. Lo que antes parecía inactivo, ahora mostraba signos de actividad creciente, energía, movimiento, reacción. Y entonces surgió una posibilidad que ninguno de los investigadores quería considerar en voz alta. ¿Y si esas estructuras no eran simplemente contenedores? ¿Y si lo que estaba dentro no estaba muerto? ¿Y si nunca lo estuvo? Esa idea cambió completamente la interpretación de todo, porque si algo había permanecido durante millones de años en ese estado, sin degradarse, sin perder calor, sin colapsar, entonces no estábamos hablando de restos, estábamos hablando de algo que había resistido el tiempo, algo que había sobrevivido, y que ahora estaba saliendo. El último escaneo completo, realizado poco antes de retirar los equipos, mostró una imagen que ninguno de ellos pudo olvidar. Las 6 estructuras estaban alineadas en una formación mucho más compacta. Ya no ocupaban el espacio como antes, se habían agrupado. Y la más cercana a la puerta estaba prácticamente frente a ella, a solo unos metros, demasiado cerca. Su señal térmica era ligeramente más alta que las demás, su pulso más rápido, como si fuera la siguiente, como si estuviera lista. Y entonces, inevitablemente, todos volvieron a la misma pregunta, la séptima, la que había desaparecido. Si esa estructura pudo salir sin dejar rastro, sin abrir físicamente la roca, sin generar ninguna señal externa, entonces significaba que no necesitaba una puerta. Y si no necesitaba una puerta, ¿qué más podía hacer? Esa idea se convirtió en la más peligrosa de todas, porque implicaba que aquello no estaba limitado por las mismas reglas físicas que nosotros entendemos, que podía atravesar, que podía moverse de formas que no podemos detectar, que podía estar en cualquier lugar. Algunos investigadores empezaron a preguntarse si la séptima entidad seguía cerca. Otros consideraron la posibilidad de que ya estuviera lejos, moviéndose sin ser vista, pero ninguno tenía una respuesta. Solo había silencio y datos que no podían explicarse. Días después del cierre total del sitio, se reportaron pequeñas anomalías en los sensores sísmicos de la región. Nada grande, nada que llamara demasiado la atención, pero para quienes conocían la historia, esos pequeños cambios eran suficientes para generar preocupación, porque coincidían con el ritmo. 4 segundos, pulso, movimiento. Aunque oficialmente todo había sido archivado y clasificado como irrelevante, entre los investigadores la sensación era distinta. Nadie se sentía tranquilo. Nadie dormía igual. Kieran Doyle, el hombre que había grabado el video original, confesó a un amigo cercano que desde aquella noche algo había cambiado en él. Dormía ligero. Se despertaba con facilidad, como si su mente estuviera constantemente alerta, como si algo hubiera activado una especie de instinto. Y no era el único. Otros miembros del equipo reportaron sensaciones similares, incomodidad constante, dificultad para concentrarse, la sensación de que algo no estaba bien. No era miedo exactamente, era algo más profundo, como si supieran que habían visto algo que no debía ser visto, y que ahora ya no podían ignorarlo. Mientras tanto, el mundo seguía igual, turistas seguían visitando la costa. Las olas seguían golpeando las columnas de basalto. El viento seguía soplando como siempre. Nada había cambiado, excepto que, en algún lugar, algo que había estado atrapado durante millones de años, ya no lo estaba, y otras 6 cosas estaban a punto de seguir el mismo camino. Entonces, la pregunta ya no es si esto es real o no. La pregunta es otra. Si algo ha esperado durante tanto tiempo, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Y qué ocurre cuando finalmente salga por completo? Tal vez ya no sea cuestión de sí, tal vez sea cuestión de cuándo. Así que dime, ¿crees que esas 6 estructuras siguen atrapadas? ¿O piensas que ya es demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia hasta el final, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque si algo está claro, es que esto aún no ha terminado.